esta sala, este salón, era un quincho de paja. Acá se celebraba todo lo que es la celebración, valga la redundancia, de Luz y Fuerza. Y hay una foto ahí donde Jesús Abel está entregando planes de vivienda para los compañeros, préstamos de aquel momento. Y muchas veces, en la parte de adelante, donde era nuestra casa seccional, es nuestra casa seccional, ahí se debatían con los compañeros y se defendían los derechos laborales de toda la familia luciforcista. Entonces, para recalcar un poco la vida sindical, no solo fue secretario seccional, como lo dijo Augusto, sino que años después fue miembro de comisión directiva central en el sindicato de Mercedes, luego fue secretario general de Mercedes, y después siguió subiendo. Fue adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza tiene 41 sindicatos en todo el país. Uno de ellos es Mercedes. Y Mercedes tiene en la jurisdicción 7 provincias y 105 seccionales. Una de esas 105 es 9 de julio. Entonces, para hoy, para nosotros, hablar de Jesús Abel Blanco, que nació del 9 de julio y llegó a la subsecretaría de la Federación Argentina de Trabajadores, la verdad que es un privilegio, un orgullo, y contar con todos ustedes para merecido reconocimiento. ¿Y qué hay de importante destacar? Los valores, como decía Augusto, el legado que dejó para nosotros por la familia del luciforcista, pero para toda la comunidad. Entonces, la verdad que en estos tiempos que corren, que la ultraderecha nos está queriendo inculcar el odio, un hombre que hablaba del diálogo, de la paz social, de la empatía y de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, es para destacar. Y con ese legado nosotros vamos a seguir adelante desde Luz y Fuerza y acompañando al partido lógicamente para que el legado no se quede en un reconocimiento solamente. Así que quiero dejar el saludo a nuestro secretario general, a toda la autoridad presente, a todos los compañeros y compañeras, y disfrutar de esta jornada que la verdad que merecido reconocimiento. Gracias a todos. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, el turno de quien fuera durante toda la gestión municipal de Jesús Abel Blanco, secretario de Hacienda. Toda esta ¿Se escucha ahí? Sí. Estoy hablando de Miguel Mingote. Bueno, buenas tardes, muy amable. No es mi hábito hablar en público, casi en privado tampoco, pero bueno. Es un honor que me haya convocado el Partido Justicialista a este evento. No hablo en nombre de los pocos funcionarios que tuvo Blanco, los muy pocos funcionarios. Pero me convocó Blanco a ser secretario de Hacienda de su administración sin conocerme. Era síndico, soy contador público, era síndico de la cooperativa eléctrica y ahí habrá averiguado algunos elementos y demás. Ni bien asumimos, la primera indicación del intendente fue: vaya Mingote a la planta alta del Palacio Municipal y desmonte el set de filmación que había instalado la administración anterior y ponga en venta todos los equipos. No se escucha tanto, perdón, acá atrás. Relataba la primera indicación que me comunicó el intendente Blanco, era desmontar el set de filmación que había montado, valga la redundancia, la administración anterior. Ponga en venta todos los equipos, que la comunidad va a destacar o no nuestras tareas por la empresa independiente. No vamos a montar estructuras para manipular la opinión pública. Eso fue el 10 de diciembre de 1991. El 11 de diciembre de 1991 mandó a hacer un censo de las entidades de bien público el 9 de julio. 200 entidades de bien público. Creó una subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, regularizó la situación, quedaron 145 entidades de bien pública. Con ellas gobernó Blanco.
con la comunidad organizada. Jamás impuso una política pública. Siempre las diseñó compartiendo criterios y escuchando voces diversas con los vecinos, sean sociedades de fomento o sea la sociedad rural. Me pedía el presidente que haga algunas anécdotas, pero tampoco es muy fuerte, me retan porque la secciono las anécdotas, digamos. Pero había un rival, digamos, de las internas peronistas que decía, Blanco es el único peronista que yo conozco que está bien con la sociedad rural y con la sociedad de fomento. Esa amplitud de criterio, y por ahí decía el locutor, digamos, por Blanco se dedicó a los más humildes. Yo no creo que haya sido así. Se dedicó a los más humildes y a los más poderosos. Ambos por igual, en el sentido de que priorizó las demandas de los más necesitados, de los con derechos más vulnerados. Pero, por ejemplo, en emergencias hídricas, cuando había que atender demandas puntuales de la localidad del interior, Blanco ordenó destinar $2 millones que estaban afectados a obras de cloaca en Ciudad Nueva, o sea, barrios populares, ordenó destinarlos a resolver la emergencia hídrica, a evitar el aislamiento de las localidades del interior, a hacer alteos, etcétera, etcétera. Hoy esos vecinos de Ciudad Nueva están esperando los $2 millones que se restituyan en obras públicas. Mi experiencia con Blanco podría decir que es el apóstol más fiel que conozco y que he conocido de la doctrina social de la Iglesia. Es un estoico. Los funcionarios casi al principio de la gestión no queríamos viajar con él a La Plata, porque sabíamos que un viaje de él era salir 6 de la mañana, 9 de julio, y regresar a las 9 de la noche y comer de parado en Saladillo un sándwichito. Pero ahí aprendí, porque está bien la exaltación y la ponderación de las figuras políticas, pero yo creo que hay que adosar con hechos concretos esos adjetivos. Y los hechos concretos son las obras, las realizaciones. Que el 9 de julio, creo yo, desde el 2005 a esta parte han venido siendo invisibilizadas las realizaciones de Blanco, o lo que él gestionó, o lo que él concretó, o lo que posibilitó. Hoy uno ve la figura de Blanco y en vez de ser minimizada por el paso del tiempo, está agigantada, viendo el retroceso que padece el pueblo del distrito desde diciembre del 2005 a esta fecha. Lo que hoy hacen las gestiones municipales, Blanco lo hacía con un teléfono. Lo concretaba con un teléfono. Literalmente. Por considerarlo como un apóstol, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, materializó la doctrina social de la Iglesia en un distrito que es sede del obispado, que por ahí no profesa demasiado la doctrina social de la Iglesia. Él, vuelvo a decir, diseñó las políticas públicas con la participación inalterable de las entidades sociales. Siempre priorizó el bien común. En función de eso, maximizó la inversión estatal en el distrito. La maximización de la inversión estatal posibilitó la reducción de los déficits sociales y las desigualdades estructurales, posibilitó mejorar todos los indicadores socioeconómicos heredados. Indicadores socioeconómicos me refiero a cuando asumió Blanco y cuando dejó Blanco. Incluso podríamos hablar de las gestiones posteriores a Blanco, del 2001 al 2005, que las políticas de Blanco derivaron, digamos, en acciones posteriores que pudieron llevar a cabo los otros intendentes peronistas. Cuando deja Blanco la función pública municipal, la relación habitantes de 9 de julio con camas de hospitales era la más alta de la provincia. La relación alumnos-aulas era la más alta de la provincia. La relación habitantes-viviendas era la más alta de la provincia. A eso me refiero con la mejora de los indicadores socioeconómicos. Esos indicadores hoy están todos deteriorados, empeorados. ¿Por qué?
porque la gestión pública municipal no se dedicó ni siquiera a tratar de imitarlo, porque es imposible quizá para ello, pero porque no hay una persecución del bien común a partir del 2005, 9 de julio. Los distintos intendentes que suceden tienen otras prioridades y no las del bien común. ¿Cómo se demuestra eso? Con las viviendas, por ejemplo. Jesús Blanco posibilitó gestionar y concretar más de 2.700 respuestas habitacionales en 9 de julio. La mayoría viviendas, lotes sociales y módulos. Eso posibilitó que en 9 de julio, en esos tiempos, había 5 o 6 inmobiliarias. El precio del suelo era accesible y los alquileres eran accesibles. Hoy hay 72 inmobiliarias en 9 de julio. Los precios del suelo y de los alquileres son inaccesibles para el bolsillo del trabajador. Hay una apropiación de la renta urbana por pequeños sectores que son beneficiados por las políticas que se suceden a partir de que el peronismo no administra el municipio. El Código de Gestión Urbana lo anarquizaron absolutamente y hoy han habilitado por todos lados lotes con únicamente luz eléctrica, pero con casas imponentes. 9 de julio es una ciudad de casas sin gente y de gente sin casa. Hay más de 600 unidades habitacionales en el casco urbano de 9 de julio y hay más de 3.000 familias que no tienen vivienda. Hay una fenomenal concentración del suelo urbano en 9 de julio. En aquellos tiempos la política de Blanco lo impidió. O sea, al traer a viviendas sociales, eliminó, digamos, esa posibilidad. Es muy extenso lo que hizo Blanco y es muy enriquecedor poder entenderlo o que la comunidad lo sepa. Pero lo que hizo Blanco siempre lo planteaba él: nunca piensen que si se gestiona una vivienda, eso da derecho del político sobre la familia. En absoluto. Se atiende un derecho. Nunca da preeminencia, no hay que llevarlo ni a los actos, ni a las sesiones, ni a movilizarlo. Eso es atender los derechos ciudadanos. Por eso digo, doctrina social de la Iglesia, bien común, comunidad organizada. Sin duda, Blanco ha sido lo que fue y lo que sigue siendo por su origen social. Blanco es un intendente trabajador, de clase trabajadora, como lo fue Italiano. 2 intendentes peronistas. Italiano, en la década del 50, era secretario general del gremio de modistas del 9 de julio, y sastres y modistas del 9 de julio. Italiano, hablaba italiano, aparte de llamarse italiano. Blanco fue un gremialista, dirigente social, como decía el compañero presidente del partido local. A Blanco lo convocó Germán Camus en el año 45, cuando tenía 19 años. Blanco trabajaba en una tienda americana. Son anécdotas que me han relatado. Y Camus le dijo: vení conmigo, pibe, que no vas a desarrollar tu vida como un gallego tendero. Impresionante, a mi criterio impresionante. Ahora que lo veo a Noel, una dedicación especial de Blanco por la educación. Impresionante. Él estudió libre secundario. La madre de mi compañera era docente, alumno brillante. Estudió Derecho y no lo finalizó porque fue en la época que fue diputado. Pero cuando estamos hablando de hechos concretos, digo, gestiones peronistas, 9 de julio, 1991-2005, Blanco, 10 años, y después deriva de 2.700 respuestas habitacionales. Del 2005 a hoy, las respuestas habitacionales de los intendentes de 9 de julio no exceden los 200. 2.700 contra 200. ¿Qué otros ítems relevantes?
rutas, accesos pavimentados. Peronismo, 92 kilómetros, ruta 50, acceso a Quiroga, acceso a Dudigná, acceso al Aeroclub. 2005 a la fecha, 2,3 kilómetros. O sea, cuando el peronismo no va unido, el que paga el pato es la gente. El peronismo en el 2005 perdió, sumando las dos listas peronistas, excedían en 3.000 votos a la que ganó el radicalismo. Si hubiese ido unido el peronismo, lo que se hubiese beneficiado son los vecinos, porque hubiese habido continuidad de aquellas políticas públicas, en vivienda, en desagües locales, en salud, pero bueno, esos son los costos que no se asumen no se animan a responsabilizarse algunos, lamentablemente. Es tan amplio lo de Blanco. La veo a Cristina, que es doctora, fue su médica, también fue médica de otro político trascendente en Julio, que fue su padre. Y ella me contaba, cuando salía Blanco, recorría el 9 de julio todos los días, mañana, tarde y noche, y veía alguna alcancía de alguna familia pidiendo asistencia para ser operada a su hija, además. La llamaba Blanco a Cristina, le decía, vaya a retirar la alcancía de aquel negocio y llame a la familia, que el Estado es el que tiene que darle respuesta a esta gente. O sea, como doctrina social, cuando hablaba de doctrina social, me estoy refiriendo a eso. Blanco valoraba la solidaridad y la fraternidad, no la caridad de que dan los que les sobra. No sé, es muy extenso, pero por ahí creo que hay ejemplos valiosos que a mí me marcaron. Una vez un grupo de vecinos de un barrio 9 de julio demandaba pavimento. Va Blanco, una casa de familia, la sociedad de fomento se reúne, Blanquito, queremos pavimento, pero mijito, en 9 de julio pavimento se viene haciendo a través de un aporte, una tasa que hay en el recibo de energía eléctrica, que genera un fondo que permite financiar la obra. Y eso permitía hacer hasta el 91 7 cuadras por año. Y los vecinos que se comprometieron a abonarle el costo de la obra lo pagaban en una chequera al municipio y no la pagaban, quedaba deuda. Entonces Blanco le explicaba esta cosa a los vecinos y un vecino de allá al fondo le dice, ¿y si ponemos la cuota de devolución en el recibo de luz? Buena idea, le dijo Blanco, y le incorporó. El 9 de julio pasó a tener de 16 cuadras de pavimento por año, en virtud de un vecino de un barrio. Eso es comunidad organizada. No se arrogó él el título de haber contribuido con esa medida. Yo no sé, por ahí me pongo medio sentimental, pero Blanco decía, yo como herramienta prefiero la llave inglesa, que siempre permite ajustar y nunca el martillo que golpea y destruye. Un dato. O más vale que llegar rápido es llegar juntos. Prefiero llegar juntos que llegar rápido. Esos son conceptos, digamos, que a mí me han marcado. Incluso, digo, los funcionarios que hemos estado con Blanco nos sentimos orgullosos, a pesar de que nuestro salario era muy escaso. Claro, el salario del secretario en esa época era 3,5 veces de la gente inicial del municipio. Hoy es 8 veces. Cuando hay un concepto que lo he aprendido bastante, que es el de la productividad del Estado. Es difícil medir la productividad del Estado. ¿Qué es la productividad del Estado? Bueno, no sé, un viaje de Blanco a La Plata, regresa una obra concreta, gasta 1 y el patrimonio de la comunidad se incrementa en 100. Después del Blanco, después del peronismo, viaje a La Plata, un peso gastado, regreso 0 inversión pública. Es notorio, es fenomenal.
Por eso, a partir del peronismo en adelante, se ha montado una estructura comunicacional de las administraciones municipales fabulosa, muy importante, muy trascendente, que permiten, bueno, valorar como una obra monumental juntar los residuos, digamos, maximizar lo cotidiano. Pero los vecinos son los que siguen padeciendo las penurias. No sé, yo estoy convencido de que Blanco jamás hubiese querido que nada de lo que él intervino como obra pública llevase su nombre. Jamás. Porque él prefiere estar en el recuerdo de la gente más que en la vivencia cotidiana. Y en todo caso preferiría estar en la práctica política de los nuevos dirigentes con aquel presente y aquellas consideraciones, digamos, la exaltación del bien común. Blanco atendía a las 3 de la mañana, a las 5, a las 4, nunca levantó paredones en su casa para atender a la gente, nunca descolgó el teléfono. No sé, porque la gente lo siente eso, pero bueno, qué sé yo, hay tantas cosas. Sí, porque es notorio. O sea, para mí también, yo como secretario, digamos, después de dejar la función pública, me he abocado a hacer un registro de las obras, de las realizaciones, para cotejarlas, digamos, con las nuevas administraciones, las que suceden, digamos. Y claro, ese latiguillo de que los políticos son todos iguales, las pelotas, ¿qué van a hacer todos iguales? Hay políticos que te mejoran el salario y la jubilación, que te habilitan la construcción de una vivienda, o un puente, una ruta, y hay otros que te sacan salario, te desfinancian la educación, o sea, no son todos los iguales. Evidentemente gripen que todos son iguales aquellos que han votado, no sé, engañados en su buena fe o con ánimo de descalificar al rival, ¿no? Bueno, ya lo vamos a dejar al profesional de la política a cargo del micrófono, pero vuelvo a decir, el peronismo separado, dividido, el que paga el pato es la gente, inevitablemente. Muchísimas gracias, Miguel. Es el turno entonces ahora de quien fuera ex intendente de Chacabuco y ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Estoy hablando de Julián Andrés Domínguez. Muchas gracias. Yo supongo que Blanco, hoy la mayor alegría que tiene Blanco, y me animo a decirlo con esta categoría, es que sea un joven el que preside el PJ de 9 de julio. Porque eso va a garantizar la victoria del peronismo de 9 de julio. Te felicito, los felicito, porque rescatan lo mejor de nuestra historia política. Blanco representa hoy todo lo bueno de un militante. Me preguntaban con qué palabra lo expresaría hoy en una radio. Con eso, no encuentro otra palabra. Con todo lo bueno de la política. Después de los testimonios que ustedes describieron, es muy difícil agregar algo nuevo. Te felicito porque hiciste una interpretación novedosa de la evaluación de la gestión municipal y pusiste a la política en el centro de los desafíos que todos tenemos.
si somos o no instrumentos para que nuestra gente viva mejor y nuestra comunidad pueda crecer. Y lo comunitario que Augusto resaltaba. Yo le voy a contar lo que recuerdo de Blanco. Yo no soy un profesional de la política, soy un militante y gracias. Creo que los peronistas somos militantes. Quiero saludar a Manuela y en nombre de Manuela a los familiares y a todos los compañeros, y voy a tratar de hacer una reflexión que creo que podría hacerla cualquier otro compañero y seguramente mucho mejor que yo. No sabía qué decir, créanme que no sabía qué decir en este homenaje y no pude cerrar una idea, pero me encontré con un texto que leyó Néstor, que a mí fue el que más me reflejó lo que ustedes hicieron hoy, y permítanme que lo lea, porque creo que refleja lo que siento y lo que sentimos muchos compañeros que hemos conversado y los que no hemos conversado. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque nunca los dejé solos, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos y el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores y comprensión por mis debilidades y con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir con mi deber de hombre. Esto era Blanco. Creo que este homenaje interpreta lo que Joaquín Areta escribió en su momento y Néstor interpretó de manera brillante. Algunas anécdotas sueltas. Yo tenía 28 años y quería ser intendente de mi ciudad y tenía una interna con el intendente peronista, entonces lo vengo a ver. Pero lo venimos a ver una caravana de autos, todos dirigentes que tenían representación en el territorio. Claro, vinimos a buscar la bendición de Blanco. Yo no lo conocía, lo conocía Blanco, pero no lo conocía porque estaba con la camperita en la municipalidad, solo, un día sábado, solo, cuando digo solo, había que subir arriba, estaba Blanco. Entonces, claro, nosotros queríamos convencerlo de que nos lleváramos la bendición y que nos dijera, metele, soy el candidato. Primero no nos dejó decir nada en contra del intendente de ejercicio, que era Francolino, primera condición. Y segundo nos dijo, mijo, vaya y camine. Fue lo único que me dijo. Bueno, ahí, ¿qué entendimos? Claro, cuando salimos de acá, ¿qué carajo nos quiso decir Jesús? Vaya y camine. Bueno, hicimos eso, era el contacto con nuestro pueblo, caminar. Bueno, y eso fue, me parece, lo que Blanco hizo con la política. Marcó caminos. Marcó camino del encuentro con el pueblo, con la gente. Y esa fue toda su vida. Esa fue toda su vida. Yo recuerdo que uno lo encontraba a Blanco atendiendo en el Consejo Deliberante a cualquier hora. Le decíamos, a cualquier hora. Pasó el tiempo y en la función pública Blanco te volvía loco con el teléfono, era verdad. Te volvía loco, pero tenía esta virtud de planificar. Blanco planificaba lo que iba a hacer. Entonces yo pensaba, ¿cómo describía eso? Era de reflexión serena, pero de ejecución rapidísima. Observaba, escuchaba, miraba a todo el mundo y siempre tenía la palabra de síntesis, la palabra justa. Con lo cual, era una persona que se adelantaba a su tiempo. La virtud de planificar, de adelantarse a su tiempo.
creo que de esa sugerencia, vaya y camine, él lo hacía con su pueblo, conocía la demanda de su pueblo, y eso lo convertía en planificación, lo que decías vos, y era una respuesta de políticas públicas. Entonces, yo me acuerdo las obras contra la inundación del 9 de julio, todos los distritos superados por el agua. 9 de julio tuvo un proceso de canalización y de ordenamiento donde el estrago que hizo en otro distrito, el 9 de julio no lo hizo. Y 9 de julio se había convertido para todos nosotros en el lugar en el cual mirábamos. El Turco Escarone, a ver, desconectar a Jesús del entorno. Yo agarré el último tiempo de la jabonería de Beck, estaba Bellicio, bueno, jugaban de memoria a la mancha con los aviones, viejos sabios. Me acuerdo que era un equipo, estaba el Turco Escarone, todos los de 9 de julio se acordarán, el Laucha Díaz y el Colorado. Que el Colorado siempre estaba presto a entrar en los lugares que Blanco le hacía la señal. Jugaban de memoria, pero siempre era una combinación perfecta de una generación que se querían, que se respetaban, que tiraban juntos. Y nos transmitieron en alguna medida a nosotros ese sentimiento. 9 de julio era el centro político de la sección y de la región. Para nosotros siempre era venir a 9 de julio un motivo de venir a un lugar importante. Si veníamos a 9 de julio y hablábamos con Blanco, salíamos agrandados, salíamos reconocidos. Creo que esta es la palabra. Blanco transmitía ese reconocimiento militante. Fue una persona que lo que dijo lo hizo con la vida. Fue una persona coherente, fue un hombre coherente. Sin duda fue un hombre que suscribió a la doctrina social de la Iglesia. Su compromiso con el movimiento obrero trazó para siempre su visión de comunidad por sobre cualquier sectarismo. Y lo que vos decías es cierto. Yo me acuerdo que venía acá y por ahí estaba o el Colo o algún funcionario puteándolo, decir, le da más bola a aquellos que son todos contra. Y sí, era cierto. Blanco era eso. Conducía la diversidad del pensamiento de la comunidad, pero eso tenía no era un convocante bobo, eso tenía dos objetivos. La ciudad progresaba, era la perla del oeste, 9 de julio, en el punto de referencia. Decíamos que en cualquier momento 9 de julio se va a hundir por la obra que tiene. Claro, todos nosotros decíamos, 9 de julio se hunde, ustedes se acordarán. Eran frases que corrían en aquel momento de las obras que se hacían el 9 de julio. Esa actitud de Blanco representaba crecimiento para la comunidad, pero también anticipo a los tiempos. Yo recuerdo cómo jodía con los estudiantes. Siempre tenía presente a los estudiantes, para ir a Noel. Sentía una vocación por promover la ciencia, la educación, cómo promovía Eliseta en tiempos donde todavía la agricultura no fue lo que fue después. Y Blanco promovía el Instituto de Alimentación de 9 de julio. Fue una persona que se anticipó a su tiempo, pero creo que por esa sabiduría de escuchar a cada uno y de, en ese escuchar, convertirlo en realidad para la comunidad. Si uno pudiera transmitir hoy, fue un liderazgo local que trascendió lo local, como trascendió el peronismo, trascendió lo provincial. Blanco fue uno de los dirigentes más importantes en la renovación peronista y en la gestión de Duhalde. Eran de los dirigentes políticos en los cuales se pensaba el diseño de la política de la provincia de Buenos Aires. Y yo me atrevería a decir que ninguna decisión importante de esos años se tomó sin que Blanco no haya sido parte. Blanco era un punto de consulta obligado. Por eso Blanco está vinculado a las mejores cosas, a las cosas buenas. Y pensaba hoy, seguramente cada compañero que compartió un momento debe tener otras cosas, muchas más cosas para contar, pero nos sentíamos comunidad de militancia, sentíamos que nos convocaba
el afecto y la causa, que nos convocaba el ejemplo y que no nos íbamos a quedar en el camino pedaleando. Había diferencias, pero Blanco contenía a todos. Después, por supuesto, la actitud de Blanco de consentimiento, después había que ordenar a todos los locos que decían me lo dijo Blanco, después había que ordenar, las cosas eran, yo me acuerdo, cada vez que había un armado de lista, el Turco Escarone puteaba en arameo, porque con Blanco tenía todo el mundo lugar y después había que ordenar una lista donde entraba un grupo chico y Blanco te llamaba y decía, a ver mijo, contemple la posición. Bueno, esa virtud, él no le decía que no a nadie, cualquier dirigente que viniera del distrito más chico, acá tenía eco y era estimulado a algo mejor, porque no era de promesas fáciles, pero sí estimulaba las mejores capacidades de cada uno. Y todo el mundo se sintió respetado por Jesús. Todo el mundo se sintió valorado por Jesús. Yo creo que hoy la Argentina, viendo este demente que está entregando el país, si uno tuviera que ver un antagonismo, creo que el presidente es el antagonismo de lo que fue la vida de Jesús Blanco. Una persona que Blanco unía a un presidente que vino a romper todo, vino a destruir todo. Blanco lo convertía en capital social, quiere entregar todo de la Argentina. Y así podríamos enumerar, pero creo que la principal virtud es no comprender que quienes abrazan la política, y lo de Blanco transmitía esa vocación por lo sagrado, llamado a una misión, estaba claro que Blanco fue llamado a una misión y cumplió esa misión hasta el último momento. Yo me acuerdo, disculpen el desorden de lo que estoy narrando, me voy acordando de cosas, lo que significó para todos nosotros, primero la muerte del Colorado y después la muerte de Martín, ni recordar la muerte del otro hermano de Martín. Pero la muerte de Martín había sido su elegido. Yo no me voy a olvidar más el rostro, cuando llegamos al 9 de julio, el rostro de Jesús esa noche. No me lo voy a olvidar nunca más. Y a pesar de todo eso, porque le arrancó parte de su vida política, de su compromiso, a pesar de todo eso, hasta último momento asumió la responsabilidad de ser candidato, aún sabiendo el escenario que se comprometía. Yo me acuerdo de la última conversación antes de las últimas elecciones, que Jesús no es electo, y Blanco sabía cuál iba a ser el resultado electoral. Pero tomó la decisión porque sentía que por la historia, por lo que el peronismo le había dado, él tenía la obligación de asumir esa responsabilidad histórica. No pensó nunca en sí mismo. Yo creo que fue una persona que nunca pensó en sí mismo, que se sintió instrumento del destino, instrumento de los mejores sueños, instrumento de sueños colectivos, y tomó el bastón de mariscal sobre sus espaldas y lo convirtió en victoria. Y creo que deja un enorme legado. Y ese legado me parece que es en la forma de pensar y en el desafío de conducir lo diverso. 9 de julio tiene que volver a ser peronista. 9 de julio no se merece no ser peronista. Y creo que es bueno poner todas las fichas a las nuevas generaciones, que tengan la capacidad y la amplitud con que han hecho esta convocatoria, de convocar al conjunto de la comunidad. Y es lo que nosotros tenemos, que es orgullo de nuestra historia. Fíjense las cosas que nos regala el peronismo a cada uno. Nosotros tenemos mártires, nosotros tenemos héroes, nosotros podemos decir con orgullo que con Néstor y con Cristina la gente vivió mucho mejor. Aún los que dijeron barbaridades de nosotros, descalificaron a Cristina,
hoy están comprendiendo que la prisión de Cristina es porque una voz que incomoda, de derechos que la gente perdió. Entonces yo creo que ese es nuestro orgullo como peronistas. Tenemos causa para recordar, tenemos mártires para homenajear, tenemos gente que dejó la vida como Jesús por lo que quería, que era su comunidad, y por lo que amaba. Y miren, son reflexiones que se pueden compartir o no, pero yo, tomando el razonamiento de Blanco y tratando de aprender permanentemente de él, creo que la grieta que nos han metido en el medio es la grieta para debilitar el campo nacional y popular por las transformaciones que el campo nacional y popular podía hacer juntos. Porque solamente esas cosas que Blanco hizo en la comunidad se pueden hacer con la interacción con todas las instituciones, porque interpretó un proyecto común. Pero un proyecto común no en beneficio personal, un proyecto común en beneficio de las propias realizaciones del 9 de julio. Y creo que esta etapa requiere una enorme comprensión, porque los mismos enemigos que tuvo el peronismo desde su nacimiento, con los mismos intereses, porque ayer fue verdadero Perón, hoy pareciera mentira que nosotros vemos al embajador de Estados Unidos diciéndonos qué carajo tenemos que hacer en la Argentina. Es un poco de dignidad. La única manera de enfrentar a todo eso no solamente es con todo el peronismo, sino con todas las personas que quieran que la Argentina siga siendo dueña de su propio destino. Y la figura de Blanco hoy cada vez se hace más grande, porque son los ejemplos que nosotros conocimos, son ejemplos de patriota, son los héroes que nosotros tenemos. Yo los felicito porque ustedes son contracultural, en un momento donde todo el mundo desconoce a todo el mundo, donde todo el mundo descalifica a todo el mundo, y no nos damos cuenta que la forma de descalificarnos es la forma de dañarnos entre nosotros. Ustedes son capaces de tener una síntesis superadora. Y creo que ese es el desafío que hay por delante, que tienen ustedes, las nuevas generaciones, la frescura de un nuevo amanecer en la Argentina, donde Argentina pueda recuperar el proyecto de unir a todos los argentinos detrás de un objetivo común. Y convencer que nos asisten las mejores razones. Cada uno tiene su verdad subjetiva, pero hay una verdad superior, que es la que construimos entre todos. Y Blanco fue arquitecto de eso. Blanco fue un arquitecto político de la unidad. Pero no era, y esto es importante, la unidad nunca fue para él. Miren, el único caso donde el peronismo de la provincia de Buenos Aires era un factor de poder determinante en la Argentina. A Blanco le ofrecen ser ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando asumió Eduardo Duhalde y dijo: tengo un compromiso con mi pueblo, me quedo a gobernar mi pueblo. No hay ejemplos, son pocos ejemplos. Ustedes recordarán eso, ¿no? Ustedes recordarán. Pero era una época donde los ministerios eran un factor decisivo y determinante en la vida de la provincia de Buenos Aires, donde tenían autonomía. Después el ministro fue José María Díaz Mancanari, de Lepiani y José María Díaz Mancanari. Pero fíjense hasta qué punto Blanco vivió su vocación. Ese sí que renunció a los honores por servir a su pueblo. Ustedes tienen una tarea enorme. Estoy convencido que si arrancaron para este lado van a llegar con éxito a lo que se propongan. Si pudiera transmitirte algo de lo que aprendí, anda a todo el mundo, abraza a todo el mundo. Seguramente eso lo va a llevar al peronismo al lugar que el peronismo del 9 de julio se merece, que es la construcción de la victoria. Pero hay que mirar con ojos nuevos. El enemigo no es ningún compañero, por Dios. Los enemigos no están adentro. Los enemigos de la patria hay que buscarlos en los lugares que están, y a veces son invisibles. Y el único remedio que tenemos es la fuerza popular organizada detrás de objetivos de planificación. Blanco no planificaba porque se le ocurrieron, porque era un técnico, que también lo era, o lo terminaba haciendo por su ejercicio. Blanco no escuchaba porque quería perder el tiempo, o como decía él, era el extremo. Blanco era el hombre evangélico, nadie se enteraba de lo que Blanco hacía. Un estoico de este tiempo. Cualquier palabra hoy es chica, porque la imagen se agranda. La imagen de Blanco se agranda en el tiempo y es un llamado. Yo creo que, por eso seguramente me quedo corto en
en cualquier cosa que pudiera decir. No tengo duda que hoy, si Blanco viviera, estaría haciendo todo lo posible para ponerle fin al mandato de Milei. No tengo duda que estaría peleando por la libertad de Cristina, no se callaría. No tengo duda que si Blanco estuviera en el país estaría convocando a la unidad nacional. No tengo duda que si Blanco hoy estuviera vivo, nos pediría a todos que caminemos a los lugares más humildes, que empecemos desde ahí, porque en el pueblo está la verdad que a nosotros nos moviliza. Nosotros no somos depositarios de ninguna verdad, y además la historia la escriben los pueblos con los gobiernos que eligen, y cada tiempo requiere respuestas nuevas. No son las preguntas nuevas lo que hacen las revoluciones. Las revoluciones los pueblos las hacen quienes se animan a dar respuestas nuevas, como lo fue Blanco. Por eso, Blanco fue un revolucionario para su tiempo. Si hoy lo estamos recordando, y si hoy sentimos orgullo, porque ninguno vino forzado acá, y hoy estamos presentes de diferentes sectores políticos del peronismo, todos vinimos con la alegría de saber que veníamos a decir presente en algo bueno que nos convocaba. Así que a Augusto y a todos los miembros del partido, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a los compañeros de Luz y Fuerza por hacernos sentir parte de este encuentro que solamente huele a peronismo. Blanco era peronismo. Y la verdad es algo sorprendido por la capacidad de expresar los valores del municipalismo. Siempre nos hablan de afuera, datos macroeconómicos, y a veces nosotros somos chambones en reflejar la vida cotidiana que cambia la vida de la gente. Bueno, soy un discípulo de Blanco, evidentemente aprendiste muy bien y nos transmitiste con mucha claridad cómo se gestiona el servicio del pueblo y cuáles son los resultados, pero sobre todo para llevarlo como una bandera de lucha, y estoy convencido que si vamos por este camino, cuando nos inviten va a ser para que sea una intendenta o un intendente peronista que conduzca los destinos de los vecinos. Muchas gracias. Palabra de Julián Domínguez, cerrando este acto de reconocimiento a
ha realizado un homenaje a Jesús Blanco. Ustedes han podido seguir a través de este medio masivo de comunicación.